Queremos saludar a todos, principalmente los hermanos de Argentina, de Perú, de los que se han unido y los chilenos, hermana del sur, Anita, hermana de Perú, Jacqueline, hermano César de Argentina, Cristian, del sur de Chile, y aquí los hermanos de Santiago. Eh, yo ando con una alergia extraña, debe ser por la primavera, entonces por ratos me ahogo, así que si pierdo la voz, no se preocupen, que después yo continúo. El tema que vamos a ver hoy día es bien importante y se refiere a el peligro del pensamiento clerical. Entonces vamos a leer primero unos textos bíblicos para tener una base de cómo vamos a tratarlo. Está en Mateo capítulo 20, versículos 21, 25, 26, 27. Voy a leer la NBI que dice así. Mateo capítulo 20, versículo 21, en una escena de Jesús, en ese minuto, cuando se juntó, estaba con los discípulos y unas señoras que eran mamá de unos jóvenes, y Jesús le dice a esa madre, buena madre que piensa por todos, ¿qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena, dice ella, que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a la izquierda. Mira, como decíamos el chileno, qué tremenda arrogancia y pedido que hace una madre por los hijos, es decir, colócalos, Señor, en tu reino, uno a la derecha y uno a la izquierda. Versículo 25. Pero el 24 mejor, porque resulta que no estaba ella haciendo el pedido, esta madre de estos dos discípulos. Aquí no dice el nombre, pero dice que la madre de Jacobo y de Juan, en el versículo 20. Y en el versículo 24, cuando lo oyeron los otros 10, se enojaron profundamente contra estos dos. Dijeron, ¿qué están pretendiendo estos? Jesús los llamó y les dijo en el versículo 25, ¿cómo ustedes saben? Los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Es el texto base, que tenemos que ser siervos uno de los otros. El peligro del pensamiento clerical es el título. Es común que se haga la distinción entre pastores y laicos. Y en las iglesias que hemos venido siempre había esa gran diferencia. La forma de hablar y expresarse está tan enraizada que ambos grupos se consideran a sí mismos como siendo los estancos diferentes, son de depósitos diferentes. El clero, habiendo recibido un llamado especial, se siente separado del resto de la congregación religiosa. Y los laicos que no se sienten llamados actúan como si debieran obediencia y subordinación al clero. Cuando él dice la parte que dirige, yo soy pastor, y coloca las manos así como en la camisa mía ahora aquí, yo soy pastor, yo mando aquí. Para hacer la diferencia de lo que estamos hablando, pastores y laicos. ¿Qué es lo que son los pastores? Los pastores son los clérigos, son los reverendos, son los pastores, hasta los presbíteros, hasta los presbíteros. Y los laicos, ¿quiénes son? Todos los otros hermanos. A los diáconos, las diaconisas, el miembro que no tiene cargo, el director de departamento, todos esos son laicos. Lo cierto es que en ninguna parte del Nuevo Testamento se hace una mención específica de las expresiones tan comunes que separan al pueblo entre clérigos y laicos. Tampoco hay antecedentes de que una división de ese estilo existiera entre los cristianos en la Iglesia Apostólica cuando nació. La idea de la separación del clero y laico recién comienza en los albores del siglo II o III, cuando progresivamente los que dirigían la iglesia comenzaron a tratar al resto de los cristianos como indoctos y poco preparados, y teniendo que ser dirigidos por los que sabían, por el clero. No es una idea que nace en la Biblia, sino en una práctica que se introdujo en el cristianismo a partir de nociones culturales
de origen no cristianos. El modelo de separación entre laicos y clérigos no sigue ningún patrón o enseñanza expresa ni de Jesús ni de sus apóstoles. Al contrario, el apóstol Pablo consideraba que todos los cristianos somos ministros llamados a comunicar el evangelio. Mire lo que dice aquí, segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. En negrita, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Nuestra versión dice, pero el espíritu vivifica. En el cristianismo apostólico no habían clases ni separaciones de ningún tipo. Todos se consideran hermanos. Jesús dice expresamente. Ustedes recuerdan, Hechos capítulo 2, todos unánimes, unidos en un solo pensamiento. Todos se consideraban hermanos. Pero en Mateo 23, 8, Jesús dijo, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. Doy énfasis a esa última parte. Aunque la Biblia habla expresamente de pastores que guían la grey, Hechos 20, 28, nunca los pone en una situación de jerarquía y disminuye o rebaja a quienes son pastoreados, porque todos son hermanos y miembros del mismo cuerpo. Veamos 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Hay algunas características aquí de los cristianos. 1 Corintios capítulo 12 dice que él está relatada como los dones espirituales. En el 12:28 principalmente, ella dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Pero antes, en el mismo texto del capítulo 12, el apóstol Pablo está diciendo que todos somos un cuerpo en Cristo, de diferente función. Por ejemplo, aquí en el capítulo 12, 1 Corintios, versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y así sucesivamente. En el versículo 10 dice a otro el hacer milagre, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y es el espíritu repartido en cada uno en particular como él quiere. Así entonces él da ejemplo, así como el cuerpo tiene muchos miembros, así todos nosotros somos diferentes. Yo quería destacar esta parte aquí. Aunque Hechos 20:28 dice que el Señor dice que hay una cierta jerarquía, pero no una jerarquía de mando, sino una jerarquía de ministrar. Hechos capítulo 20:28, lo estoy leyendo ahora, buscándolo acá, 20:28 de Hechos, que dice así. Estoy llegando ahí, 20:28. 20:28. Tengan, le dice el Señor, no, en este caso el apóstol Pablo, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. En este caso, aunque la Biblia expresamente de pastores que guían la grey, como dice Hechos 20:28, Dios no creó una jerarquización piramidal de obediencia servil. Jesús formó una comunidad cristiana unida por los dones y talentos, donde todos sus miembros tenían la intención expresa de ayudar a crecer al cuerpo. Pablo utilizó la imagen del cuerpo, como le decía antes, para ilustrar que todos los miembros son importantes. La mano, el dedo, el pie, la nariz, los ojos, todo, sin importar si su labor era menos apreciable que otras. Sin embargo, la cabeza del cuerpo no es el pastor ni el sacerdote, sino Cristo, tal como lo expresa explícitamente Pablo en Colosenses 1:18, que dice,
Él, o sea, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Cuando algún humano cree ser la cabeza de la iglesia, suplanta a Cristo y se convierte en un usurpador de la identidad de Jesús. Todos los cristianos, los que de verdad siguen a Cristo, siguen el consejo paulino, que dicen Efesios 5:21, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Eso implica que no hay lugar para jerarquías ni para verticalismo en la comunidad cristiana, donde todos, hermanos en Cristo, construimos un vínculo basado en nuestro mutuo amor a Cristo y los principios eternos que Él ha esbozado para su iglesia. Si se acepta una clase clerical separada y superior al resto de la comunidad cristiana, eso transgrede el principio bíblico de que todos, sin distinción, estamos llamados a cumplir los cometidos de la misión. Ahora vemos nosotros en Romanos 10, 9 y 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Doy tiempo para que lo vean. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿De quién es esta tarea entonces? ¿Del clero? ¿De una clase pastoral o sacerdotal separada del resto de la comunidad cristiana? Pues el apóstol explícitamente señala que es tarea de toda la comunidad cristiana sin distinción. Separar clero, llamemos pastores, presbíteros, sacerdotes, de laico que hace que los primeros confundan autoridad con autoritarismo y se arrogan a sí mismos derechos que no les corresponden y pretendan ser ensalzados de una manera impropia. Además, genera el ambiente para que la clase sacerdotal, clerical o pastoral comience a creer que su voz y opinión es superior a la del laicado. Dice, yo soy pastor, yo mando aquí. Al que solo se le pide obediencia servil. En la comunidad cristiana no hay lugar para jerarquías. Jesús mismo lo estableció cuando dijo, el que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Lucas 9:48. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Las directrices de Cristo son tan exactas que cualquier confusión es simplemente ir en contra de las palabras de Jesús, que dijo, pero no permitan, como lo leí yo al comienzo, la introducción, pero no permita que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. ¿Qué significa rabí? Rabino, maestro, jefe. No se les permite que a ustedes les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos, y no llamen padre a nadie en la tierra. Aquí va una llamada de atención muy dura, una iglesia grande que llama padre a cualquiera uno, incluso a un santo padre. Y no llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo padre y él está en los cielos. Ni permita que los llamen maestro, porque tienen un solo maestro, Cristo. El más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El tener un concepto clerical del ministerio provoca que los que se consideran laicos acudan a la iglesia como si fuera un espectáculo, sin comprometerse con la obra y con el Señor de la obra. Olvidan que la misión es de todos y no de un grupo separado de la iglesia. Y eso lo vemos nosotros en las iglesias grandes y pequeñas, por ejemplo. Cuando dice, no, ese es trabajo del pastor. Yo no voy, es trabajo del presbítero. Yo nomás, yo voy a la iglesia, me siento y escucho el mensaje y me voy. Esa es mi tarea. Pero no es así. Cuando los llamados laicos no logran entender que son parte del cuerpo y que les cabe la responsabilidad de estudiar la Biblia y comunicar a otras las buenas nuevas de la salvación, y por el contrario, delegan esa responsabilidad en un grupo separado y clerical, entonces no están preparados para enfrentar a quienes llegarán para engañar y destruir. Porque el poder corrompe, el poder religioso lo hace doblemente, porque los individuos pierden conciencia de su propia debilidad y tienen el potencial de corromperse o enceguecerse con un poder que no les corresponde. Pablo advirtió que esto podría ocurrir y dijo en Hechos 20, 29, el 31, dijo lo siguiente, Hechos capítulo 20, sé
que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén atentos, alertas. Ahora, ¿cómo comenzó esta historia? Aquí dice, breve historia de una idea macabra. El filósofo y historiador inglés Peter Watson, en su libro Ideas, History of Thought and Invention, la historia de pensamiento e invenciones, señala los orígenes de esta idea que separó el clero de los laicos. Y aquí comienza la historia. Entre comillas, el cristianismo fue un nuevo sistema de creencia, pero también era mucho más. Entre el cuarto y sexto siglos, en Europa principalmente, su élite sacerdotal se hizo cargo de muchos de los derechos civiles, políticos e incluso las funciones legales del imperio en declive. Como esto era útil, eso determinó el carácter básico de la Edad Media y abrió una brecha entre el clero y los laicos. A estos últimos ya no se les permitió predicar en las iglesias, porque antes lo hacían los laicos, predicaban en la iglesia. Llegaría un momento en que ni siquiera se les permitiría leer la Biblia, como vemos nosotros después en los tiempos de Lutero, que la Biblia era proscrita, no se podía leer sino por algunos pocos. Al mismo tiempo, la iglesia ofreció un escape a las duras exigencias de la vida cotidiana en otro mundo, es decir, la salvación por las obras o el colocar el purgatorio, el infierno o el cielo como objetivos finales. Esta idea en particular dio un gran control al clero sobre los laicos. Esta brecha, terminada aquí esta parte, dice, esta brecha que se abrió entre el clero y los laicos se fue ensanchando con el tiempo y se le fueron dando justificaciones o bases bíblicas que no existían en el mundo apostólico, pero que alcanzaron carácter de dogma en los siguientes siglos. Watson, este escritor, dice que señala un poco más adelante que la autoridad del clero fue reforzada por el desarrollo de las escrituras y de la liturgia. No deja de ser razonable que cuando se terminó el canon comenzaron los dogmas, y ahí comenzaron invenciones que estaban fuera de la escritura. Jesús no escribió nada, eso lo hicieron sus seguidores, algunos con más o menos destreza. Sin embargo, se le impusieron al texto conceptos que el texto no decía, como por ejemplo la jerarquización del servicio eclesial. En su desafiante libro Historia criminal del cristianismo, otro historiador, el alemán Karl Heinz, señala que una de las causas que afianzó mucho más el poder del clero fueron los beneficios que tuvo inicialmente el clero, que tempranamente en el siglo III y principalmente en el siglo IV comenzaron a enriquecerse rápidamente. El clero no solo recibió abundante dinero de Constantino, sino que fueron beneficiados con excepciones de impuestos y otros beneficios, lo que hizo patente que ser parte del clero era un buen negocio. El clero se convirtió en un estamento privilegiado. Así que muchas familias pensaban en aquella oportunidad, decían, y ahora también, hay que el niño nuestro, que el joven nuestro, que nuestro hijo estudie para sacerdote, que nuestro hijo en algunas iglesias grandes de ahora dije que estudie para pastor porque tiene asegurado su salario. Este mismo escritor alemán dice que el clero en particular recibió de Constantino las más grandes honras y distinciones, en tanto que hombres consagrados al servicio del Señor. Evidentemente, esto atrajo a cientos de personas que buscaron la vida clerical porque hacía en nuestra salvación. Era o hacerse constructor, hacerse arquitecto, hacerse clérigo o sacerdote, por los beneficios que proporcionaba antes que por el servicio que debía entregarse. Todo contrastaba con la sencillez y la humildad de un Cristo que no tenía dónde poner su cabeza. Mateo 8:20. ¿Qué dice Mateo 8:20? Dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Contrastaba con la sencillez del Evangelio de Cristo. Ahora al final, la anulación del liderazgo. Cuando se fomente el clericalismo o la separación artificial entre laicos y pastores, no solo se anula el principio bíblico de sacerdocio universal
de todos los creyentes, porque solo una persona, un grupo de personas asume lo que es tarea de todos. Entonces ahí yo me traje el librito que siempre ando a mano, que se llama Conciencia Cautiva, en la página 13. La página 13 dice al final, sobre nosotros los bautistas del séptimo día. Dice, los bautistas del séptimo día por casi 350 años están entre los que acreditan o creen que el bautismo posterior a la profesión de fe es el sacerdocio de todos los creyentes, o como dice aquí este estudio, el sacerdocio universal de todos los creyentes, que son verdades que han sido negligenciadas por la mayor parte de las iglesias cristianas. Entonces, eso nos reconforta para nosotros ser con los hermanos nuestros que están en la iglesia, que no tienen cargo ni de liderazgo, ni son simplemente miembros, trabajar como una sola unidad. En este caso se anula el liderazgo porque solo una persona, un grupo de personas asume lo que es tarea de todos. En ese caso, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos somos responsables, no solamente el pastor, el presbítero, el reverendo. Muchos cristianos se jactan de seguir un cristianismo bíblico, sin embargo, no asumen que no hay base bíblica para la jerarquización del pastorado o del pastoreado, ni para un clero separado de los laicos. En la práctica aparecen como individuos que aceptan solo aquello que les sirve a sus intereses particulares y no al cuerpo de Cristo. Yo lo veía en la iglesia anterior que nosotros estábamos. Había una separación bien notoria. Dice el pastorado, el pastor, inclusive a veces los pastores de iglesia, se creían tan dueños de la situación que uno quedaba de lado. La opinión de ellos solamente bastaba. La idea de la jerarquización se fue imponiendo de a poco en el cristianismo. No hubo tal cosa entre los apóstoles ni en el primer siglo, pero paulatinamente, a medida que el cristianismo se convertía en oficial, el asunto fue tomando una forma jerárquica y el pastoreado sacerdocio considerado un rol preponderante superior. El historiador Joseph Lorz, un tercero que estoy indicando ahora, señala que hasta el siglo VI, los obispos, por ejemplo, los que debían dirigir a otros sacerdotes, eran elegidos por el pueblo y los sacerdotes eran elegidos por la propia iglesia. No obstante, con la ascensión de los nobles y señores feudales, se les privió de tal participación en la comunidad cristiana. Así que el modelo que tenemos hoy, de que un grupo de personas encerradas entre cuatro paredes decide quién será el que dirige a una comunidad cristiana, no tiene su asidero en la Biblia, sino en una tradición medieval. Eso quedó en el pasado. Por eso que a veces, cuando nosotros fuimos nombrados pastores por la Iglesia Bautista del Séptimo Día, primero hubo una comisión que discutió el tema y analizó las calidades o las cualidades de cada uno, y después eso fue llevado a votación en la iglesia cuando la iglesia dijo, sí, puede ser. Incluso en el siglo V antes se introdujo otra norma que cambió el panorama del liderazgo cristiano, porque se admitió para el pastoreado o sacerdocio solo a personas nacidas libres, privando de esa forma a esclavos de asumir la responsabilidad religiosa, solamente los que nacían en hogares que no tenían relación con la esclavitud, lo que va en contra absolutamente de la equidad que impone el cristianismo, y ahora como estamos en moda de equidad de género, en este caso iría en contra de la equidad religiosa que impone el cristianismo y de la igualdad que sugiere Pablo en Gálatas 3:28, que dice Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús, uno solo. Tal como señala este señor Lorz, en los primeros siglos nunca se diferenció a libertos de libre, todos eran considerados cristianos y miembros en pleno derecho de la comunidad cristiana. Lo que era tan claro desde el pensamiento de Cristo terminó por considerarse algo romántico, o sea que no tenía validez, sin valor real en lo práctico.
Al tiempo, los únicos en decidir quién fuera o no pastor o sacerdote fue el poder temporal formado por los reyes, condes o príncipes. Eso principalmente en Europa. Lo dramático de todo esto es que la reforma protestante no cambió tanto esta situación. No cambió sustancialmente, aunque Martín Lutero defendió con pasión la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, y ya lo hemos explicado antes. En la práctica siguió defendiendo un ministerio separado del laico. O sea, el Martín Lutero también dijo, no, es necesario que tengamos los pastores y tengamos los laicos separados y los pastores y los sacerdotes sigan dirigiendo o mandando en cierto modo. En sus palabras, de Lutero dijo así: el ministerio público de la palabra debe ser establecido por la ordenación santa como superior y la mayor de las funciones de la Iglesia. En otras palabras, mantuvo la jerarquización que había introducido la Iglesia medieval, que sería la Iglesia católica, como si esta fuera lógica y sana desde el punto de vista eclesiástico. Con razón, Frank Viola, otro autor, señala que bajo la influencia de Lutero, el pastor protestante simplemente repuso el sacerdote católico. Por eso que nacieron movimientos diferentes donde se creaba que la autoridad de la iglesia estaba en todos, no solo los pastores, sino también en los laicos. En la práctica, muchos pastores actúan como sacerdotes medievales actualmente, suponiendo que a ellos se les debe obediencia, sumisión y privando a los demás cristianos de su derecho a disentir, opinar o estudiar por la palabra de Dios por sí mismo. Se impone una jerarquización piramidal que en la Biblia no aparece en ningún lado. La figura del cuerpo admite una sola cabeza, y esa es Cristo. Una pirámide, ustedes se la ubican. Arriba, en la parte de aquí, en la que la mayoría de las iglesias tienen, está el pastorado, el pastor, el sacerdote o el reverendo. La pirámide debía ser la invertida, debe ser lo contrario. La iglesia manda y el pastor está abajo, siervo del Señor. Así debe ser. Después se lo hago en un gráfico cuando tenga oportunidad. Concluimos entonces de la siguiente manera: cuando somos parte activa o pasiva de un sistema que discrimina entre cristianos, en caso clero y laico, decimos, los laicos no saben. Decimos, el clero sabe, el tema estudiado. No solo estamos yendo en contra de la Biblia, sino sosteniendo un modelo que se basa solo en políticas humanas y busca intereses humanos. La supuesta justificación de los ungidos de Jehová, que alguien nombró por ahí en Isaías, no es más que esto, una suposición que no admite un análisis serio y cuidadoso de la Biblia. No se sostiene dicho pensamiento en el movimiento cristiano fundado por Jesús. La iglesia necesita orden, no jerarquía. Tener una responsabilidad eclesiástica no me convierte en jefe. El que está más arriba o el que manda, todos conceptos extrabíblicos. Al contrario, siguiendo la lógica de Jesucristo, al tener una función eclesiástica, me convierte en servidor de todo, no solo de aquellos que siguen mis directrices. Lo que necesitamos hoy son más líderes siervos, lo destaco yo. Lo que se necesita hoy son más líderes siervos y menos líderes caudillos. De los segundos, el mundo y sus desvaríos ya tienen mucho como para soportarlos en la iglesia. Y ese es el mensaje de hoy día. Entonces voy a terminar con lo que comencé en Mateo, capítulo 20, versículo 21. Mateo, capítulo 20, versículo 21. Ya lo habíamos leído antes. Mateo, capítulo 20, versículo 21, cuando dice que la mamá de Jacobo y de Juan le preguntaron al Señor, ordena, el versículo 21, que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a la izquierda. Mira las pretensiones de la mamá. Bueno, la mamá quiere a todos. ¿Qué uno va a querer la mamá a sus hijos? ¿Qué? Colóquelo ahí arriba, al lado del Señor, al lado de Dios. Pero los otros que estaban escuchando, los otros 10, dijeron que se creen estos, que quieren todo eso, al quedarse al lado del Señor cuando venga en su reino. Y Jesús en el versículo 25 les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos. Les dijo, nosotros no somos un partido político, no somos un gobierno. Y los altos oficiales abusan de su autoridad.
Pero entre ustedes, dijo el Señor, no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiere ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Al final el Señor dice la frase final en el 28 de Mateo 20. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así deben seguir el ejemplo ustedes. Así que, hermanos, lección para nosotros. No hagamos diferencia entre jerarquías de laicos, de clérigos, entre pastores y nuestros miembros de iglesia. Son todos iguales. Y cuando hicimos aquí en la Iglesia Bautista el nombramiento de los presbíteros, y unos presbíteros que están, entre ellos está el hermano Heriberto, y otros nuevos que vamos, a medida que va a ser tiempo a nombrar, nos dijeron, hoy qué lindo estar en la iglesia acá, porque nosotros presbíteros somos como pastores, somos iguales. Claro, somos parecidos. Pero no solo eso, el presbítero con el miembro de la iglesia es lo mismo, porque el miembro de la iglesia también tiene el mismo, la misma misión de ser, de llevar el evangelio a todos los otros que necesitan. No solo el sacerdocio universal de todos los creyentes, es muy básico para nosotros. Así que el Señor nos ayude, nos ilumine, nos esclarezca que no somos una iglesia jerarquizada, sino que una iglesia así, la horizontal. Necesitamos así un orden, porque a alguien tiene que llevar, coordinar cosas. Y Señor, bendiga su palabra, bendiga a todos los hermanos que conectaron con nosotros y nos puede ayudar como iglesia a hacer el evangelio puro que Jesucristo quería. Es mi deseo y oración. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a colocar una linda alabanza que viene de acuerdo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta
entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Gracias. Vamos a orar entonces. Querido y buen Padre, gracias te damos, Señor, por este día santo que nos estás dando, la oportunidad de estar vivos, de estar aquí juntos, reunidos en A poder buscar al Señor a través de este mensaje que es la bendición sacerdotal. Dice lo siguiente: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.